Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentarios sobre ciencia y política en el mundo antiguo. En este vídeo voy a realizar algunos comentarios sobre algunas frases del libro Ciencia y política en el mundo antiguo de Benjamin Farrington, que fue un profesor de lenguas clásicas irlandés que nació en 1891 y murió en 1974. Fue indudablemente una figura destacada de la Escuela Inglesa de Filología y causó un giro copernicano en la concepción tradicional del mundo clásico, del mundo antiguo grecorromano. Además, fue un gran historiador de la ciencia antigua y en la primera parte del libro aparece una frase de Epicuro, el creador del epicureísmo, el creador del hedonismo antiguo, que dice lo siguiente: el estudio de la naturaleza no produce hombres propensos a jactarse y despreciar la cultura que tantos esfuerzos ha costado. Por el contrario, forma hombres serios y muy independientes que fundan su orgullo en las cualidades personales y no en las circunstancias externas. En efecto, podemos decir que Farrington simpatiza claramente con las ideas de Epicuro más que con las de Platón, por ejemplo. También está más de acuerdo con las tesis sostenidas por Aristóteles, y eso está explicado en el propio libro de una forma muy extensa, muy clara, muy detallada, porque es evidente, y lo señala en el propio libro Farrington, que Epicuro fundó el primer movimiento organizado contra la superstición. Y así se entiende que escriba que el principal impulso de Aristóteles, por ejemplo, es la curiosidad, no la utilidad, ya que la ambición de Aristóteles era el saber, no el actuar. En cualquier caso, en relación con la superstición, el propio Farrington señala que se creía en los oráculos. También se pensaba que del vuelo de las aves se podían obtener conocimientos, informaciones sobre el futuro, etc. Y para Epicuro todo eso era una actitud supersticiosa. Estamos también planteando que Epicuro instaló su escuela del jardín, su escuela epicúrea, en una casa de campo a las afueras de Atenas sobre el año aproximadamente 300 a.C. o 306 aproximadamente, y realmente pues eso tuvo una gran repercusión, ya que fue una de las grandes escuelas helenísticas de filosofía, de ética. Realmente esto es puesto de manifiesto en esta obra de Farrington, ya que escribe respecto a la escuela de Epicuro: una característica importante de la escuela fue la inclusión entre sus miembros de mujeres y esclavos, algo que era inaudito en otras escuelas filosóficas de la época, de los estoicos, del Liceo de Aristóteles y en otras. Y realmente pues cabe destacar también que la vida de la comunidad epicúrea tuvo una gran simplicidad, fue una vida sencilla, humilde, y a pesar de todo, pues Epicuro no pudo evitar que surgieran una gran cantidad de calumnias contra su propia escuela ética y filosófica, o ética o filosófica. Realmente pues eso en la antigüedad sucedía. Pero, de todas maneras, diríamos que la escuela epicúrea fue, a mi juicio, la más adaptada a una comprensión de la realidad física de su tiempo, porque estaba basada en el atomismo, como se sabe, y diríamos que la producción de Epicuro fue muy abundante, unos 300 libros o volúmenes, y en sus escritos pues aparecen grandes ideas. Por ejemplo, vana es la palabra de un filósofo que no alivie los sufrimientos humanos. Esta frase del propio Epicuro es comentada por Farrington y dice que esta es la sentencia más característica de Epicuro, en que mejor resume la tradición jónica, según la cual amor a la ciencia y amor a la humanidad son cosas generales y que están, podríamos decir, añadiendo esto, interconectadas. Por otra parte, y Farrington lo señala en su libro, el sistema atómico fue parte integrante de la filosofía de Epicuro. Hubo posteriormente un poeta romano, Lucrecio, en el siglo I a.C., que en su De Rerum Natura desarrolló, o de la naturaleza de las cosas, desarrolló estas ideas atomistas, siguiendo la estela creada
pues sobre el año 300, 280, 290 a.C. aproximadamente por el propio Epicuro. En cualquier caso, Farrington critica en cierta medida la filosofía platónica y para que esto se observe con toda claridad voy a citar un pequeño fragmento de Benjamin Farrington sobre Platón. Platón había usado todos los recursos de su pluma para pintar estos horrores imaginarios, mientras que el sistema atómico enseña que el alma no sobrevive separada del cuerpo y que esos horrores son solo fruto de la imaginación, dice Farrington. En efecto, el propio Platón había creado pues, una especie de sistema, que así lo decimos actualmente, aunque el propio Platón pues nunca lo llamó sistema, porque fue un pensamiento cambiante que fue modificándose a lo largo de los años, de las décadas, pero realmente diríamos que Farrington está en la línea empírica, en la línea empirista de Aristóteles y también, por supuesto, de Epicuro, y diríamos que la explicación de la realidad, la explicación de la naturaleza, de la physis, es más coherente, es coherente realmente con lo que se conoce actualmente en ciencia, diríamos la de Epicuro, porque Platón pues, es un pensador especulativo, puramente especulativo, basado en la geometría, en la matemática, siguiendo la tendencia pitagorizante, y también hay que pensar que el propio Epicuro pues, estaba en contra de la matemática pitagórica porque se oponía a lo que dicen los sentidos. Ciertamente también Epicuro tuvo algún error, por ejemplo pensaba que el Sol era del mismo tamaño en que lo vemos, porque se basaba en la observación de los sentidos y aparentemente eso era lo más racional o eso era lo más coherente en cuanto a la observación. En cuanto si analizamos lo que observamos, aparentemente parece que el Sol es del mismo tamaño en el que se ve, pero esto pues no era cierto, esto era un error de Epicuro, que es disculpable, lógicamente. Realmente la filosofía de Epicuro, la ética epicúrea, se basa en la ataraxia, que es la tranquilidad de la mente, la tranquilidad de ánimo, como se sabe, algo que tenía en común con otras escuelas helenísticas, como por ejemplo el estoicismo. Si bien el estoicismo caía muchas veces en la superstición, caía en el destino prefijado, en la falta de libertad en los comportamientos, en las actitudes en general, y pues esto realmente no convence, por ejemplo, a Farrington como experto en la antigüedad. Por otra parte, el mismo Farrington señala que Epicuro escribió muchísimo, tanto para difundir las verdades más elevadas del saber, como para proporcionar manuales prácticos al uso de quienes no tenían tiempo o capacidad de aprender todos los detalles del sistema epicúreo, fundamentalmente del atomismo y luego de su ética, de la ética epicúrea. Como ya señalé anteriormente, pues escribió, pues se cree que escribió alrededor de 300 volúmenes. Pero si hubiera que destacar una gran novedad en el sistema de Epicuro, en la filosofía epicúrea o en la ética epicúrea, sería pues decir que libró a la humanidad de la superstición. Primero porque Epicuro consideraba que los dioses probablemente no existen y en caso de que existan no se ocupan de los asuntos humanos. Su tetrafármaco, sus planteamientos acerca de esto son sobradamente conocidos. Además, la muerte cuando llega pues es definitiva, ya no estamos, por lo tanto no sentimos la muerte o lo que ocurre después de la muerte, para ser más exactos, por lo tanto no hay que preocuparse de lo que sucede después de la muerte porque según Epicuro no hay nada. Por lo tanto, los temores pues son algo negativo para el ser humano y son los que realmente quitan el placer o quitan la felicidad y por lo tanto pues hay que evitar cualquier tipo de temor porque eso desestabiliza el ánimo, la mente, etc. Por otra parte, aunque ya lo señalé al principio del vídeo, conviene insistir en que Epicuro no creía en la adivinación. Por ejemplo, había numerosas escuelas filosóficas antiguas de la época antigua griega que recurrían al vuelo de los pájaros, a las vísceras de las víctimas, a las estrellas, a los sueños, a los delirios y a otras pues muchas prácticas más. Podemos decir, y eso también lo sostiene Farrington, que fue el único que rechazó estas ciencias de la adivinación engañosas y reveló su impostura, su incoherencia. Pero es que además en la época romana posterior, pues 300 años después aproximadamente de la muerte de Epicuro,
pues los propios romanos eran muy supersticiosos y en muchos sentidos. En este orden de cosas, luego el hedonismo, el epicureísmo, contribuyó a desterrar pues falsas ideas, prejuicios, falsos pensamientos, pero de todas maneras los romanos, por ejemplo, siguieron con sus técnicas de adivinación en gran medida. Además, Epicuro, como se sabe, ridiculizó los oráculos, y eso también fue una contribución suya, diríamos, a un pensamiento racional, a un pensamiento basado en la observación, en los sentidos, en la razón, y no en simples suposiciones, imaginaciones falsas, etc. En cuanto a la relación entre el pensamiento de Epicuro y Platón, pues es verdad que existe pues una cierta controversia, pero sobre lo que pensaba el propio Epicuro de la filosofía platónica. De todas maneras, pues han llegado informaciones, registros, datos, escritos, textos que nos indican que el propio Epicuro llamaba al jefe de la academia, Platón, con la expresión áureo Platón o dorado Platón, podríamos decir. Y eso indica que pues, le tenía pues, un gran respeto. No cabe duda que Platón era un gran intelectual con una capacidad tremenda, pero diríamos que no estaba diríamos, en el desarrollo de su filosofía en sintonía con lo que planteaba en su desarrollo filosófico el propio Epicuro. Diríamos que de todas maneras Platón era el primer punto de referencia polémica o como diríamos desarrollo doctrinal para polemizar con él del propio Epicuro. En este sentido, pues aunque Epicuro no estaba de acuerdo con el idealismo platónico, porque él profesaba pues, una especie de empirismo parecido en cierto sentido al de Aristóteles en muchos puntos, o en algunos puntos por lo menos, sí es verdad que se oponía al idealismo de Platón. Y eso, claro, se nota en sus escritos, porque, claro, Epicuro afirmaba el atomismo, entre otras cuestiones. Además, también señala Farrington que el punto principal y esencial para una negación o refutación del sistema platónico, si es que podemos llamarle sistema, era su epistemología, con la que tampoco estaba de acuerdo el propio Epicuro, que defendía una epistemología relacionada con el atomismo, con el mecanicismo, etc. Y sobre todo una epistemología o teoría del conocimiento basada en lo que nos dicen los sentidos, lo que observamos a través de los sentidos, porque eso es lo fundamental, a juicio de Epicuro. Por tanto, se puede afirmar que la posición de Epicuro era completamente distinta en relación con la cuestión del alma y el cuerpo, diríamos en relación con lo que afirmaba Platón. Para él, para Epicuro, el hombre era alma y cuerpo, pero estaban completamente integrados, alma y cuerpo, era un organismo formado sobre la tierra. Podemos decir que Epicuro no estaba de acuerdo con la dualidad ontológica platónica, el que existiera un mundo de las ideas o mundo inteligible y un mundo material o mundo sensible. Eso era algo completamente falso para Epicuro, completamente erróneo, porque seguía los planteamientos atomistas, que decían que todo era material, que no existía otro mundo después de la muerte, ni antes de la muerte, en el que estuviesen las almas, etc. Por lo tanto, para Epicuro, atomismo y matemática pitagórica eran, diríamos, incompatibles totalmente. Además, por si esto no fuera suficiente, el propio Epicuro se oponía muy claramente a la deificación platónica de los cuerpos celestes, porque para Epicuro, pues el Sol, la Luna y otros cuerpos celestes no son divinos, sino que son materia, simplemente. Por tanto, ahí se ven pues otra diferencia, se ve otra diferencia con respecto al platonismo. En cuanto a los sentidos, para Epicuro son el criterio de la verdad, sin ninguna duda. Y por último, pues quiero acabar con pues, un fragmento del propio Epicuro, que dice así en su carta a Heródoto: realmente dolores y preocupaciones, ira y alegrías, o ira y alegría, no están en relación con una vida feliz, sino que se encuentran donde hay debilidad y temor y dependencia de los demás. Sabia afirmación de Epicuro. Lo más aconsejable es leer esta obra de Farrington,
Ciencia y Política en el Mundo Antiguo, que tiene 204 páginas de texto y que es de Benjamin Farrington. Muchas gracias a todos por escucharme y por verme, y por último también saludar a los oyentes de Radio Sofando de México y animar al que lo desee a compartir este vídeo, a darle me gusta o simplemente a suscribirse a mi canal. Hasta siempre. Gracias.